18, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Una alabanza al Señor. Tenga la valía de sentarse en esta hora. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar, hermanos, acerca del servicio, porque es un culto misionero. Amén. ¿A cuánto les encantan los cultos misioneros? Amén. Y como decía nuestra hermana Juana, bonita la decoración. ¿A cuánto les gusta la decoración? ¿Por qué se lo hace? Porque hay que concientizar la importancia de la obra misionera. Entonces cada culto misionero va cambiando la figura, la decoración, porque tenemos que concientizar la obra misionera. Cuando hablamos de la obra misionera hay que hablar acerca del siervo, porque la obra misionera tiene que empezar, mis hermanos, con un siervo que esté dispuesto a poderle servir al Señor. ¿Y cuántos creen que los siervos están dispuestos a servirle al Señor? Pero antes de eso hay que entender la palabra siervo. Se dice que el siervo es una persona que entrega a Dios o se entrega a Dios con amor y obediencia. Ese es un siervo. Aquel que se entrega a Dios con amor y lo hace por obediencia, lo hace por gratitud. Pero también siervo es aquella persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos con reconocida piedad. Entonces, hermano, ¿cuánto le sirven a Dios con amor? ¿Cuánto le sirven a Dios, mis hermanos, y se entregan a Él con todo amor? Eso es como la pareja, ¿no? Cuando alguien decide casarse, tanto el hombre como la mujer, como están enamorados y sienten un amor por esa persona, se entregan a ella 100%. ¿Eso es verdad o no? Se entregan, ¿cierto? Entonces nosotros, como estamos enamorados de Dios, tenemos que entregarnos a Él al 100% y sin nada a cambio. Pero cuando leemos Apocalipsis 2:5 nos dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has salido y arrepiéntete, dice, ¿no? Y haz las primeras obras, pues si no, vendré yo y quitaré tu candelero. Eso sería lo peor, hermanos. Servirle a Dios es lo más hermoso que hay en la vida y lo más extraordinario. Y quizá uno de los servicios o la práctica de los servicios es el pastor. Porque el pastor tiene que servirle a Dios, mis hermanos, y tiene que entregarse a Dios con amor y sin esperar nada a cambio. ¿Eso es verdad? ¿Tendría que ser así o no? Tendría, pero a veces no es así. ¿Por qué le digo que sin esperar nada a cambio? Porque a veces en la humanidad el hombre quiere esperar algo, mis hermanos. Pero entendemos que la mayor recompensa lo esperamos de parte del Señor. Cuando un día nuestro Dios nos diga: buen siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel o me fuiste fiel,
y en lo mucho te pondré. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Como dice esa alabanza, ¿no? Has terminado. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Dice, esas palabras la quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor. ¿Y qué es lo que dice? No me permitas dejar mi obra sin terminar. Ese es, mis hermanos, el verdadero siervo. Porque se está entregando a Dios y no quiere dejar nada a medias, sino quiere acabarlo. Pero también cuando hablamos de siervo tenemos que entender de que hay ciertos requisitos para ser siervo. Punto número 1, servir al Señor por amor. Porque ese es algo muy importante, servirle a Dios por amor. Y el que le sirve a Dios por amor, no importa, como dice esa alabanza, si tengo que pasar por ríos y montañas, dice que él tiene que seguir. Cuando a usted en algún momento se le enfermó su pareja, se le enfermó su hijo, ¿acaso usted no hace hasta lo imposible para poder llegar donde está él? ¿Hace o no? ¿Por qué lo hace? ¿Porque lo odia? Te odio tanto, pero estoy acá. ¿Por qué lo hace? Lo hace por amor. Usted bien sabe que el día de mañana, el año pasado, teníamos nosotros una expo, nosotros fuimos, y entonces vino mi madre, y cuando nosotros llegamos a Santa Cruz, mi hijo se puso mal, el mayor se puso mal, y entonces nosotros llegamos a Santa Cruz a las 10 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, y nos dijeron que se puso más mal. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Y era todo ese día, ¿qué hacemos? ¿Qué esto, qué aquello? Y como estaba mi madre, pero llevarle al doctor. Entonces mi madre le llevó, le dijo que le duele esta parte, que le duele, y se hizo la noche. ¿Qué hacemos nosotros? Y ya se hizo medianoche, y como que y entonces yo recuerdo, tuve que llamarle a un pastor, hay vuelo para La Paz, hay vuelo para allá, y entonces el pastor me lo llamó, creo que 2 de la mañana le llamé a la hermana Anamel, diciendo, hermana, por favor, ¿me puede prestar? O hágame una transferencia o cómpremelo el boleto. Y entonces el pastor me lo mandó, lo mandé, la cosa que compraron, y ya era 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, creo que dormimos 2 horas, nos fuimos al aeropuerto, porque a las 5 de la mañana teníamos que partir en vuelo para La Paz. Entonces llegamos a La Paz 6 de la mañana, hicimos el transbordo, aquí llegamos 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana estando acá, ni bien llegamos, agarramos a mi hijo, lo llevamos al hospital, y el doctor nos dijo, esto es urgencia, hay que operarle. Así de resumida la situación. Y usted me dirá, y oiga, ¿y usted por qué vino de tan lejos? ¿Por qué cree que vine, mi hermano? Porque lo amo, porque lo quiero. Por eso tuve que venir de tan lejos. Y uno se da cuenta que hasta uno hace hasta lo imposible por esa persona que uno ama. Y a mí me tocó hacer con mi esposa hasta lo imposible, porque para nosotros él era o es importante. Ahora vengo haciendo referencia a las cosas del Señor. Si yo digo que le amo al Señor, si yo digo y yo expreso que le amo al Señor, entonces en algún momento puede que me toque pasar ciertas dificultades, pero por amor al Señor, ¿qué debo hacer? Pasarlos. ¿O no, hermanos? Por amor al Señor tengo que pasarlo, porque no hay otra. Porque si yo le digo a Él que le amo, entonces debo pasar todos esos obstáculos, esas barreras. Por eso la palabra del Señor nos dice, pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos,
¿No saldré libre? Es la pregunta, ¿no? Porque se insiste, ¿no? Yo amo al Señor. Porque la gente puede decir, yo amo a Dios. Pero bueno, usted bien sabe que la fe sin obras es muerta. ¿Dónde yo sabré si verdaderamente amo al Señor? En mis obras. Ahí sabré. Y ahí lo demostraré a Él si verdaderamente le amo a Él. Punto número 2. Tener un solo Señor. La palabra del Señor en el libro de San Mateo nos dice: ninguno puede servir a dos señores. Amar al uno y menospreciar al otro. Y ahí es claro cuando dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Escoge a quién quieres servir. Y si tú un día quieres servirle a Dios, bueno, te tocará escoger y decidir a quién vas a servir. Yo no parto, y quizás es difícil, que un pastor tenga el ministerio, o sea, pastor, y tenga un negocio. Dice la palabra, no se puede servir a dos señores. No se puede. Y el que quiera ser siervo debe entender que debe tener un solo Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuánto un día quisiera usted servirle al Señor? A ver, ¿hay alguien que quisiera servirle algún día al Señor? Si tú un día quieres servirle al Señor, debes entender de que debes tener un solo Señor. Y para irte al ministerio o a la obra, debes ir consciente: mi Señor es Jesús de Nazaret. Y como Él es tu Señor, ¿quién te tiene que proveer, mis hermanos? Es tu Señor. Porque Él verdaderamente se llega a proveer de muchas cosas. Entonces, no podemos tener varios señores. Pero a veces, mis hermanos, el hombre busca la forma para poder tener varios señores. Si tú te consideras un siervo, hemos dicho, de los requisitos para ser siervo: 1, servir al Señor por amor. 2, tener un solo Señor. 3, servir a otros, porque eso es muy importante, el servicio hacia los demás. Cuando hablamos de Jesús, y dice la palabra que Él en la última cena, ¿qué hizo el Señor? Agarró una fuente y se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Usted se imagina, hermano, cómo estaban esos pies? Todavía que uno usa calzado, como que no es tan sucio, por decirlo. Pero cuando uno camina con sandalia, abarca, ¿se ensucia más rápido o no? Y en aquel entonces, ¿qué habían? Los calzados de sandalias, los calzados como que de abarcas. ¿Usted se animaría, mis hermanos, de lavar los pies de los hermanos o no? Y tal, ay, este está hediondo. ¿Cómo lo harías? Mire, los que son padres han tenido que cambiar a sus hijos cuando hacían sus necesidades. ¿Eso es verdad o no? Y tal vez la primera vez, nunca más. ¿Cierto que sí? ¿Pasó esa experiencia o no? Nunca más. Y ahí no, agarrándole como que así, ya, y como que lo bota, como que se quiere librar, ¿no? Pregunto yo, ¿eso es un servicio o no? ¿Es un servicio o no? ¿Por qué lo haces? Porque lo amas y es tu hijo.
Cuando cambia la situación, el servicio cambia. Los padres hicieron eso con sus hijos, pero cuando ellos son mayores, pregunto yo, ¿ellos se hacen sus necesidades o no? ¿Les vence sus necesidades a ellos o no? ¿Cierto que sí? Ya se orinan, en algún momento hasta hacen la necesidad del 2. ¿Y a quién le toca ahora hacer el servicio? Al hijo. ¿Cierto que sí? ¿Y los hijos cómo lo hacen o no lo hacen? Hay quienes lo hacen y hay quienes no lo hacen. Y aquel que lo hace, ¡ay! Lo más fácil es, paguemos una empleada, paguemos una enfermera, ¿o no? Ay, no creo que podamos vivir, muy oloroso el cuarto, ay, no. Y entonces, no, mejor llevémosles al asilo. Tienes que hacer ese servicio. Es necesario que lo hagas. Es necesario. Por eso yo le decía, el que quiera ser siervo debe aprender a servir a otros. Debes aprender a servir a otros. A mí me tocó entrar a habitaciones. Había una mujer que tenía cáncer, el pecho lo cortaron. Cuando yo entré, hermano, ese ambiente sí que olía, pero olía demasiado horrible. Y cuando yo entré, como que a veces pasa, ¿no? Como que a uno le da ganas de vomitar, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado eso? Y entonces yo entré y me traté de tapar, como que un poco disimular, pero no había más, tenía que hacer el servicio. Y tuve que entrar adentro, tuve que sentir, y me dijeron, venga pastor, siéntese por favor acá. Ya. Sírvase pastor Estito. Ay Señor, yo dije, apenas estoy y me están dando comida ahí adentro. Ay, no. Y no tuve que hacer otra, sino decirle, muchas gracias, agarrar y comenzar a comer, porque ellos me estaban atendiendo y yo fui a hacer el servicio. Yo dije, bueno, acabé y yo le dije, estaba muy, muy fuerte hermano, de verdad le digo. Y entonces yo le dije, vamos a orar, que sea Dios que haga la obra. Tener a alguien en esa condición no es agradable, sino es realmente muy compleja la situación. Nos pusimos a orar, creo que estábamos unos 20 minutos adentro, nos pusimos a orar y luego salimos. Y tocó a uno pasar por ese servicio. Y solo Dios sabe, no sé qué tipo más de servicio uno tendrá que hacer. Cuando una vez yo me enfermé en mi primera obra, claro, estaba solo, no estaba casado. Y entonces mi hermano vino a alguien, un hermano mayorcito, hermano Dionisio, vino con una jarrita. Tenía problemas en la vista, no veía bien, pero llegó a la iglesia, me tocó en la puerta, yo abrí la puerta y el hermano me hizo un servicio diciendo, pastor, esta lechecito se le he traído para que desayune. Era muy mayor y me hizo un servicio. Y yo lo miré y le dije, oiga hermano, ¿y usted cómo vino? Sí pastor, fue difícil, pero no importa pastor, ni bien sacamos la lechecita de la vaca, se lo traje pastor porque usted está enfermo. Me hizo ese servicio. Y yo tuve que ir, hermano, en otro momento también a la casa del hermano. Y cuando uno le veía hacer algo, no, siempre trataba también de ayudarle, de hacer ese servicio. Aunque uno termine mal, dolorido, pero a uno le toca hacer ese servicio, porque no hay de otra, hermano. Porque tenemos que estar dispuestos a hacer servicio a los demás. Tienes que estar dispuesto. Cuando fuimos a Soniquera hace un mes, una de las hermanas estaba cosechando, entonces
llega a la iglesia y dice, pastor, no hay culto. Y yo digo, no hay culto. Ay, pastor, entonces iré a mi campo, me dijo. Entonces yo estaba ahí con otro hermano. Y yo le dije, ya hermana, entonces no hay problema, entonces le vamos a acompañarle. Algo vamos a hacerle, algo vamos a hacer. De verdad, pastor, claro, le dije, no vamos a estar aquí de ocioso, vamos, le dije. Entonces fuimos mis hermanos a la cosecha de la quinoa ahí. Comenzamos a cortar, comenzamos a juntar. Y a la vuelta, entonces había otro hermano mayorcito. Y yo le miro al otro y digo, bueno, ni modo, hay que también darle la mano al hermano. Hay que darle la mano, porque si no le damos la mano, tal le va a decir, allá fue a ayudar y aquí no vino a ayudar, así que hay que darle. Estábamos cansados, ni modo, no había de otra, teníamos que darle también la mano. Y ya lo habían cortado, entonces tuvimos que juntar y ayudar en cortar más. Y la cosa que se pasó el día, mis hermanos, y nos tocó a nosotros hacer ese servicio. Si tú un día quieres servirle al Señor, debes estar dispuesto a hacer servicio a los demás. No es que uno sea pastor con corbata y uno diga, yo ya no hago servicio, ustedes me tienen que hacer servicio. No, hermano. El que quiera ser grande y mayor, primero debe aprender a hacer el servicio a los demás. El hacer servicio a los demás es parte de la humildad, mis hermanos. Eso es el hacer servicio. Yo lo vi a los hermanos encargados de la decoración, vinieron esta mañana, tal vez vieron la forma de cómo hacer que esto, que aquello, y algunas veces uno le vio a ellos, mi hermano, hasta medianoche, 2:30, 1 de la mañana, haciendo ciertas decoraciones para que pueda quedar mejor. Eso es hacer un servicio. Mire, a nivel iglesia de la misma manera. Hay servicios de una diversidad. Hace 5 días atrás nos tocó hacer la actividad de la kermés, ¿cierto que sí? Y yo le veía a los jóvenes allá y con la música y el parlante, yo decía, consagrado, no, sí, pasó, ay. Y ellos allí como que, no, ellos están ahí como que contentos, ahí como que, es que hermano, qué bueno es hacer un servicio sin esperar nada a cambio. Eso es hacer un servicio de amor y con amor. Lo poco que se puede hacer en la iglesia o fuera de la iglesia, debes hacerles con amor, mis hermanos, para que la gente entienda de que ese servicio es genuino. Algunas veces a mí me tocó ayudar a alguien y quizás no estaba con algo adecuado para el trabajo, y mi esposa me dice, ay, tú, si hasta con traje, con corbata, si quieres hacerlo, lo haces. Es que hay que estar dispuesto. A veces no se puede decir, ¿sabe qué, hermano? Es que estoy con traje, hermano, mire, lo voy a ensuciar, usted sabe, cuesta lavar, hermano, digamos. O sea, no. Cierto que él no da, hermano, es que toca. Por eso el que quiera ser siervo debe aprender a hacer servicios a otro. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús de Nazaret. Otro, el que quiera ser siervo debe aprender a servir o a seguir a Cristo. Debes aprender a seguir a Cristo. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque la gente puede decir, yo quiero, hubo un joven que le quiso seguir. Quiso servirle al Señor, pero también seguirle. Pero aquel joven le dice, Señor, pero deja primero que entierre a mis padres, que haga esto, aquello, Señor, y luego te serviré, y luego te seguiré. Pero el Señor le dice algo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. A modo de anécdota, dice que hubo un pastor, tenía a su esposa, casado, y su esposa le dice al pastor, mi amor, acaba de fallecer un familiar mío, le dice. Y a veces somos muy determinantes en ciertas cosas. Y el pastor le dijo, tranquila, le dijo,
deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la hermana quedó como que bloqueada, quedó bloqueada. Pasó un tiempo, se le murió alguien del pastor. Y el pastor le dijo, bueno amor, voy a ir, te vas a encargar de la iglesia, se murió un familiar. Y la esposa también le dijo, tranquilo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oiga hermano, hay que tener cuidado con las cosas. Si tú estás para seguirle al Señor, aprende a seguirle a Él, mis hermanos, y por el amor a Él, y a seguirle y estar dispuesto a dar un servicio al 100% entregado a Él. Los discípulos, ¿entregaron su servicio al 100% o no? ¿Cierto que sí? ¿Y qué esperaron ellos? ¿Cuál fue la recompensa para ellos terrenalmente? ¿Sabe cuál fue la recompensa? Persecuciones, vituperios, hambre, cárcel, burla, encadenados, entre otras. Pero ¿cuál era la situación de ellos como servicio, como siervos? Ellos se sentían contentos, se sentían felices, porque estaban haciendo un servicio hacia los demás. ¿Y cómo era el servicio de ellos? Por amor al Señor. La vida de ellos estaba en peligro y no importaba, tal vez allá me van a matar en el tramo, pero ellos iban, porque ellos decidieron seguirle al Señor. Y no solamente decidieron seguirle al Señor una temporada, un tiempo, sino decidieron seguirle y servirle hasta el final. Hermano, si tú quieres hacer un servicio, debe ser hasta el final. Y al final entenderás que fue necesario seguirle al Señor. Por eso dice la palabra del Señor: si alguien me sirve, que me siga, según San Juan 12:26. Si alguien me sirva, dice que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Cómo le dice? Si hay alguien o si alguno me sirve, ¿qué es lo que dice? Que me siga. Por eso el Señor dijo, ¿no? Ustedes tienen dónde recostar la cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y quizás para poder recostar la cabeza puede que sea una piedra o alguna otra cosa, pero ustedes tienen dónde recostar la cabeza. Entonces, hermano, si tú quieres servirle al Señor, ¿qué te dice el Señor? Que me siga. Gloria, ¿cuántos están dispuestos a seguirle al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a seguirle al Señor? Gloria al Señor. Pero también hay que hablar acerca de la fidelidad. El que quiera ser siervo, es necesario que demuestre fidelidad. Como dice la palabra del Señor en Hebreos 3:5. Sé fiel así como mi siervo Moisés, que fue encontrado fiel en toda la tribu o en toda la nación. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Ahora, ¿tú quieres estar en lo mucho o en lo poco? Mire, hermano, hay padres que tienen varios hijos, y si uno de los hijos no es fiel, lo que hace el padre es le da poco, porque no es fiel. ¿Eso es verdad o no? Porque no es fiel, porque no es honesto, le da poco. Pero cuando el hijo es honesto, es fiel, es íntegro, sincero, entonces el padre confía todo y le da todo y le dice: esto me vas a administrar. ¿Qué quieres tú?
¿Recibir poco o recibir mucho? Él te conoce. No es necesario que tú digas, no, pastor, yo quiero mucho. Él te conoce y Él sabe Él lo que tú eres digno. Él sabe si es poco o si es mucho. Ayer estábamos hablando con la hermana María y entonces ella decía, allá en Chile me confían, y no estaba la otra trabajadora, entonces a mí me confían todo lo que es la administración, la economía, todo lo que es el manejo, es porque fue encontrado fiel, mis hermanos. Qué hermoso es cuando un hijo de Dios, un cristiano, un evangélico, uno del nombre, se ha encontrado fiel. Y le digan a él, no, Él es fiel, contrátenle a Él porque Él es fiel. Pero qué pena cuando no es fiel, mis hermanos, ¿no? Y a veces dentro de la misma iglesia, no, ten cuidado con fulanito porque no es fiel él. A veces le conocen a uno de esa manera, no, hermanos, que a uno le conozcan como fiel. Tú eres un hijo de Dios y Dios ha cambiado nuestra pasada manera de vivir. Ahora yo le pregunto, hablando en cuestión a padre, cuando usted era hijo, ¿tu padre te confiaba mucho o te confiaba poco? ¿Qué dices, hermano? ¿Por qué crees que te confiaba poco? Tú sabes por qué. No es porque papá no te quería, no, tú sabes por qué. Y si tus padres te confiaban mucho, ¿por qué? Porque él sabía por qué lo hacía. Amén, hermanos. Han habido hijos, como se dice, matacambio, ¿no? Que mataban el cambio. Hijo, ve a la tienda y le daba 20 bolivianos, ve y trae 1 kilo de azúcar. Y huevo más, y el hijo va y dice, y el cambio, ay, es que me he comprado aquellito más me he comprado para mi amigo, para mi hermanito, para el otrito, para todo el vecino, la junta, ¿no? Los vecinitos he comprado eso. Matacambio. Y cuando pasa el tiempo, los padres ya no le dan o ya no confían como tenían que confiar en él. ¿A cuántos ha pasado eso, hermanos? Ahora, tú como hijo, ¿cómo eres? ¿Eres también un matacambio, hermano? Él te conoce. Él te conoce. Él sabe cómo eres tú como siervo. Mire, hermanos, usted sabe que los diezmos son del Señor y para el Señor. Y es 1/10 parte de lo que uno da. Usted y nosotros somos los siervos. Hay hermanos que son matacambios, ¿no? ¿Cierto que sí o no? Ay, muchito es, ¿no? Le bajaré un poquito más, ¿no? Y le van bajando, muchito, le bajaré, y lo van bajando. Hermano, Él te conoce. Él sabe tu vida, tu corazón, tu pensamiento y todo lo demás. Yo recuerdo que hubo un hermano que le fue muy bien y su diezmo era grande. Y entonces él dijo, es mucho mi diezmo, dijo. La mitad, menos de la mitad voy a dar, dijo. Y a veces cuando pasa el tiempo y decir, ¿y por qué estoy así ahora? Porque Dios sabe por qué lo hizo. Porque Dios dice, como siervo, si me fuiste fiel en lo poco, el día de mañana te esperará mucho. Mira, hermano, ¿cuántos le conocen, por ejemplo, al hermano Fernando Huanca de Santa Cruz? Quizás pocos acá. Yo las veces que hablé con él,
Entonces él siempre me decía, pastor, de mí mi diezmo, decía él, es sagrado, es apartado. Es eso del Señor y yo no lo toco, decía él, y yo se lo doy. Y Dios fue generoso con él, los que lo conocen. Y Dios, hermano, de verdad fue muy generoso. Y aún así él, por ejemplo, sigue aportando. Hizo llegar sillas, por ejemplo, parlante a la iglesia de Monteagudo. Contribuye y apoya de una y de otra forma. Y Dios ha sido muy generoso con él. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermano, como siervos, Él nos conoce. Y a veces no te quejes. A veces cuando Dios te da poco, hermano. ¿Y por qué me dio Dios poco? Como Dios? ¿Por qué Dios me dio poco? Él te conoce. Porque Él no confía mucho en ti. ¿Me dejó entender? Él no confía, hermano. Es como el hijo. ¿Por qué el padre no le da? Porque no confía. Porque tiene un problema quizás de la administración. Entonces, como verdaderos siervos, hay que serle fiel a Él, mis hermanos. Amén. Bueno, una alabanza al Señor. Es necesario serle fiel. Sigamos. Como siervos hay que estar dispuestos a comunicar lo que es la verdad. Lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, me encanta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Y yo le decía a usted en un momento, ¿de quién debes tener cuidado? Es de ti mismo. ¿Quién es tu peor enemigo? Eres tú mismo. Y yo le decía aquella vez, tu peor enemigo, mi hermano, duerme contigo las 24 horas del día, camina contigo, anda contigo, cena, come contigo, desayuna contigo. Tu peor enemigo está ahí contigo. Tu peor enemigo tú le llevas al trabajo y le llevas al pasar. Ahí está tu peor enemigo. Y la palabra dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú enseñas. Hermano, hay una verdad. Si es que yo como siervo me salgo de esta verdad, entonces voy a generar una inestabilidad emocional porque yo me estoy saliendo de esta verdad. Más al contrario, que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mientras conozcas esa verdad te tiene que hacer libre. ¿Y a cuánto esa verdad nos ha hecho libre? Anoche estábamos hablando con hermana Pipinela, con su sobrina. Entonces me decía, no, pastor, a ver, explíquele. Yo le expliqué a su sobrina, esto es así, la doctrina es así, así y así. Y entonces ella me dijo, ahora entiendo varias cosas, me decía, y esto es así. Cuando uno conoce la verdad a uno lo que le da es tranquilidad. ¿Cuántas veces, hermano, usted le dijo a su hijo, hijo, dime la verdad, dime la verdad? Pero ¿cuántas veces a usted le tocó decir la verdad, hermano? Cuando Dios le dice a usted, a ver, hijo, dime la verdad, que Señor, Señor, tú sabes, Señor. A veces le ponemos muchas excusas, ¿cierto que sí? Señor, tú sabes, tú me entiendes, Señor. Pero Él no dice, pero dime la verdad. Señor, es que me da vergüenza, pero dime. Es como el padre, hermano. ¿A cuánto dijeron eso a sus hijos? Hijo, a ver, dime la verdad. ¿Esto es verdad? ¿Esto es así? ¿Qué espera usted como padre? ¿Que el hijo le diga la verdad o no? Pero ahora usted como hijo y el padre de arriba nos pide que digamos la verdad. ¿Decimos la verdad o no? Y cambian los papeles, hermano, porque no le decimos la verdad, no somos sinceros. Tratamos y buscamos maquillar la situación y no le decimos la verdad.
Hay una verdad y hay que mantenernos en esa verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Otra característica del siervo. El siervo está sujeto ¿a quién? ¿A quién está sujeto? A su Señor. En este caso, a su amo. ¿Y quién es nuestro amo? A ver, hermano, ¿quién es nuestro amo? Nuestro Señor Jesucristo. Esto no es, mis hermanos, como alguien dijo, que usted ande como una rueda suelta. No, mi hermano, debe estar sujeto. Si usted me dice, el Señor yo soy siervo de Él, usted debe entender que debe estar sujeto entonces a Él como su amo y Señor. ¿O no, hermanos? Hace más de 100 años existía lo que era la esclavitud, ¿cierto que sí? De los negros, de los africanos. Era lo que era la esclavitud y ellos eran los esclavos. Ellos eran los obreros, los siervos, y ellos tenían amos, y los amos determinaban hasta la vida de ellos y lo vendían como cualquier objeto. Y ellos tenían que estar sujetos porque su vida estaba en peligro. Entonces, hermano, nosotros como siervos tenemos que estar sujetos a nuestro amo. Aquí no es que yo hago lo que yo quiero, como quiero, cuando quiero. No, mi hermano. Hay un amo y yo debo estar sujeto a él. Yo como pastor debo estar sujeto a él, hermano. Y si tú quieres ser un día siervo y si un día Dios te toma en cuenta para un cargo en la iglesia, pregunto yo, ¿debes estar sujeto o no? Eso no significa que el día de mañana cuando te nombren y tú digas, bueno, ahora ya soy líder, ahora sí, yo voy a hacer lo que yo quiero, ahora sí. No, hermano, debes estar sujeto a ese amo, porque por encima de él hay otro amo mucho más grande. Aquí nadie hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, mis hermanos. Aquí hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, cuando quiere que lo hagamos. Lo hacemos, mis hermanos. Entonces, yo le decía un momento, el que es pastor debe estar sujeto también. El que se va a la obra misionera también debe estar sujeto. El que tiene un cargo distrital o nacional también está sujeto. Entonces, son algunos de los requisitos, mis hermanos, para ser siervo. Ahora, yo le pregunto, ¿estás preparado para ser siervo? ¿O no estás preparado? ¿Cuántos están preparados, hermano, para ser siervo? ¿Quieres servir por amor o quieres servir por dinero? ¿Quieres servir por un cargo o quieres servir sin esperar nada a cambio? Debería ser sin esperar nada a cambio. Aún entendiendo que las recompensas siempre provienen del Señor, hermano. Siempre provienen de Él. Y Él se encarga, mis hermanos, de hacernos llegar la lluvia tardía y en su debido momento. Se encarga Él. Entonces, hay un campo muy amplio, mis hermanos. Y el Señor Jesús dijo en el libro de San Mateo, alzad vuestros ojos y mirad, los campos ya están blancos para la siega. ¿Y qué es lo que se necesita? Obreros. Se necesita siervos que estén dispuestos. Mire, hubo la boda, ¿no? Y el Señor salió a convidar y le dijo, venga, venga a mi fiesta, venga, estoy preparando algo grande, vengan, vengan. Y el Señor comenzó a invitar, pero no hubo voluntad. Uno dijo, me acabo de casar. Otro dijo, me acabo de comprar unos bueyes. Otro dijo, tengo este compromiso. Y otro dijo, y cada quien comenzó a salir con excusa.
mas no quisieron ir, mis hermanos. Y entonces dice que la fiesta se realizó y hubo uno que no estaba vestido como invitado y le preguntaron: amigo, ¿por dónde entraste? Y termina mi hermano la historia diciendo: allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Es mejor, hermanos, servir ahora al Señor. La vida se nos va. Y me encanta lo que dice la hermana Luz Marina. Qué bueno es acabarse, qué bueno es terminarse, pero sirviéndole al Señor. Qué bueno, hermano. ¿La vida se te está yendo o no? ¿O hay alguien que no se le va la vida? La vida se nos está yendo a todos, mis hermanos. Saber que hace unos 10 años era más joven. Qué hermoso, ¿no? Qué tiempo aquellos, ¿o no, hermano? Qué fuerza que teníamos aquella vez. Pero se nos está yendo a la vida. Pero que se nos vaya a la vida, hermano, cuando nosotros estemos enfocados al servicio. Yo conocí en una de las obras cuando estaba un hermano que, si no me equivoco, tenía 92 o 102 años, mayorcito, ya andaba con burrito. Y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Me dijo, cuando yo era joven, me dijo, yo me equivoqué en las decisiones. Ahora que soy viejo, quiero hacer muchas cosas por el Señor, pero ya no puedo, me dijo. Pero cuando era joven, verdaderamente he desaprovechado mi vida. Hermano, ahora puedes hacer un servicio. Dios da dones y talentos, y tú sabes para qué eres bueno. Y Dios nos ha dado mucho, mis hermanos, muchos dones y muchos talentos. Hay que estar dispuesto a servirle al Señor. Hermano, que no acabe este año sin que tú le sirvas al Señor. Sírvele al Señor con gozo y alegría en el corazón. Si tienes un cargo, sírvele a Él con más amor todavía. Gracias, Señor. Quizás algunas veces tengo que invertir hasta de mi bolsillo, Señor, pero no importa. Gracias, Señor. Porque el día de mañana puede ser demasiado tarde y te vas a lamentar toda la vida. Qué hermoso cuando alguien te va a recordar diciendo: me acuerdo de hermanito tal, que ese hermano era servicial. Qué hermoso, hermano, ¿o no? Es hermoso. Pero qué pena es cuando uno... Sí, me acuerdo de fulano de tal, ese hermano era durísimo, no quería hacer nada. Así también se van a acordar de ti. Y voy finalizando. Hay una canción que dice: cara de limón. Hay hermanos que son así, cara de limones. Y la canción dice: cara de limón nunca se gozó. Cara de limón, porque dice que él estaba más enfocado en mirar, en el miramiento, y estaba amargado, que miraba, dice una cosa, dice: ¿por qué lo hicieron de esa manera? Que esto, que aquello. Y dice la canción, cara de limón, dice: nunca ganó una alma, dice. Sino dice que su vida se la pasó mirando y criticando, dice. Eso es lo que dice la canción. Hay hermanos que son así, cara de limones. Y bien limones todavía, ¿no? Y bien limones, hermano. Se la pasan por allá mirando que esto, que aquellito, que lo otro. Y hasta uno ni cuenta se dio. No, hermano, deja eso y enfócate al servicio al Señor. Enfócate al servicio al Señor. ¿Amén, hermanos, o no? ¿Hay hermanos que son cara de limones o no? Cuesta, ¿no? Decías también, ¿no? Porque tal vez hasta uno está involucrado ahí. Pero, hermano, a ver, ¿hay hermanos que son cara de limones o no? No quieren hacer servicio, ¿no? No hagas esto, no hagas el otro, no esto, no aquello. Y el otro que quiere hacer, no lo hagas. Se enoja todavía porque el otro quiere hacer el servicio. No apoyes, no trabajes, no esto, no aquello, no nada. Y el otro hermano dice: pero si yo no lo hago. No, hermano, involúcrate al servicio al Señor.
Lo que tú puedas, hazlo por el Señor, que el día de mañana te vas a acordar de eso. Yo llevo, hermano, como le decía, voy a cumplir 15 años de vida ministerial. Y uno se acuerda muchas cosas de lo que uno ha vivido. Es lo más hermoso, hermano, llegar a estas alturas y acordarse lo que uno ha vivido con el Señor y para el Señor. Uno se acuerda, hermano. De verdad uno se acuerda y en momentos uno llora y dice, ay, Señor. Pero más son victorias que tristezas, Señor. Entonces, hermano, estate dispuesto a servirle al Señor. Amén. Estate dispuesto. ¿Cómo tienes que servirle al Señor? Con amor. ¿Y cuántos señores tienes? Un Señor. Tienes que estar dispuesto a servir a otros. Tienes que estar dispuesto a seguir a Cristo. Tienes que estar dispuesto a ser fiel como siervo. Tienes que aprender a comunicar la verdad. Y por último, debes estar dispuesto a estar sujeto a tu amo. Amén, hermanos. El que es cara de limón, ese no está, como está más enfocado en otra cosa, él no está sujeto a nadie, mis hermanos. Él está sujeto, mis hermanos, a lo que él está creyendo. Hay hermanos así y también hay pastores así. Usted no sé yo no sé si usted ha visto, ¿no? Bravo, hermano, no. Enojado, ¿no? Pero hay el pastor. No, me da miedo. Me da miedo ese pastor. Tengo cuco a ese pastor. No, hermano. ¿Por qué? Y hay padres igual así, ¿no? Enojados, cara de limones, ¿no? Ahí. Y pagan los platos rotos los hijos. Los hijos tienen que pagar los platos rojos. No, hermano. Perdón, los platos rotos. Pero vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, ayúdame. Cuando yo haga un servicio, hacer un servicio con alegría. Yo por eso le digo y vuelvo a decirle, yo me alegré, hermano, ese día verlo a los hermanos y más que todo a los jóvenes ahí contentos, riendo, haciendo ese servicio, contentos, ahí como que con gozo y alegría. Así debe ser nuestro servicio. Y no debe ser, ay, ¿por qué me han puesto a mí? ¿Por qué me han colocado a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, yo no debería haber hecho. No, debería ser con amor, con integridad servicial, mis hermanos. Póngase de pie al Señor. Vamos a orarle al Señor Jesús. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. En este momento estamos agradecidos contigo por tantas cosas que tú haces en nuestras vidas. Obra, Señor. Obra para eterno, Señor. Ayúdanos a que nuestro servicio sea mucho mejor y vaya mejorando día tras día, Señor. Que vaya mejorando. Te lo pedimos en tu nombre, Padre eterno, Señor. Aleluya.